Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy domingo 26 de enero 2025. Me encuentro reflexionando en una próxima plática que daré a un grupo de personas jóvenes interesados en el mundo de la economía y en particular a jóvenes estudiantes de economía para platicarles un poco las experiencias, los mundos nuevos de aplicación y de trabajo, porque uno de los grandes momentos que vivimos hoy en día es un cambio disruptivo generado por la tecnología y en concreto la última fase es la tecnología asociada al conocimiento, que en términos muy coloquiales se denomina inteligencia artificial. Y hoy quiero pensar, reflexionar, y desde antes he estado platicando y precisamente hay un evento que quiero, y estoy planeando, que se llama Inteligencia Artificial en el mundo financiero y el mundo jurídico. Esto lo hice hace un tiempo. En ese momento estaba ofreciendo como digo ahí, cómo impulsar la carrera en inteligencia artificial, desarrollar habilidades con un entrenamiento práctico y que capacite a las personas, a los jóvenes sobre todo, para acceder al mercado de la inteligencia artificial empresarial, porque en ese sector hay muchos empleos, ofertas actualmente y habrá cada vez más porque la inteligencia artificial es un cambio disruptivo que llegó para quedarse. Entonces, yo pienso platicar un poco en ese evento de qué es la inteligencia artificial, pero no desde el punto de vista histórico nada más, un poco, pero sobre todo expresando mis ideas, pensamientos, reflexiones sobre si yo tuviera 20 años, ¿qué haría de mi vida y de mis métodos de trabajo? Hace 50 años que me hubiera yo puesto a pensar esto, pero en ese momento pues no tenía la experiencia después de 5 décadas como ahora. Y esto es lo que quiero compartir con todos ustedes en este momento. Para ubicar el porqué, hace muchos años, en 2018, en colaboración con mi alma mater, que es la Facultad de Ciencias de la UNAM, me invitó el área de vinculación, sobre todo, a hacer unas pláticas, porque en ese momento había un gran interés en Big Data, ciencia de datos, y la misma idea de promover, hacer uso de la tecnología, sobre todo no como un afán de enseñar tecnología por sí misma, que es una buena labor, sino sobre todo para los jóvenes en aquel entonces. Estamos hablando en una conferencia magistral que di en el 2017, que voy a compartir después, que está grabada en los mm, guardada y almacenada en los videos históricos de la Facultad de Ciencias, que les voy a compartir eso, pero después de eso me dijeron las autoridades de, sobre todo, vinculación, que por qué no hacíamos algo de capacitación, no solamente para estudiantes, sino para el sector productivo, para cualquier persona. Y en ese momento se me ocurrió, junto con ellos, obviamente, armar un diplomado de 3 días, pero para poder promocionarlo, me dijeron, ¿por qué no hacemos un corto, un trailer para promocionarlo? Y es precisamente lo que les quiero compartir ahora, en este momento, porque este trailer, que es el que les voy a compartir ahora, ¿no? Voy a dejar que... Yo soy Gabriel Guerrero, soy doctor en matemáticas, soy egresado de la Facultad de Ciencias
Estuve 14 años en París desarrollando sistemas entre economía, filosofía, matemáticas, computación, para aplicar la matemática. Y entonces este curso trata de mostrarle a todos ustedes por qué es tan importante utilizar la matemática en aplicaciones concretas de las redes neuronales en un contexto de inteligencia artificial. Hacemos una invitación muy exhaustiva a todos los jóvenes y matemáticos, físicos, actuarios, biólogos, inclusive de carreras de economía, o gente ya especializada en astronomía, en ciencia de la computación o física, o de la atmósfera, o de lo que ustedes estén trabajando, acercarse a este taller porque les vamos a hacer un repaso muy breve de las técnicas matemáticas, pero sobre todo insistiendo en ejemplos concretos para que ustedes vean cómo se está usando, y vamos a dar demostraciones de las actualizaciones y de la forma actual que los grandes grupos como Google, Twitter, Uber, Facebook y todo lo que vemos en las redes sociales, las maravillas que tiene el Waze y para dirigir, o cómo las tecnologías que usa Uber, eso es lo que vamos a enseñar a niveles conceptuales y prácticos para que traigan una laptop, les enseñamos en forma práctica con su máquina virtual, y cada uno se lleva dentro de su arquitectura, de su casa, de su PC, de su laptop, todos los ejemplos, todo el contenido para que puedan ser productivos en muy corto plazo, y con eso puedan ustedes ir a ofrecer su fuerza laboral, siempre llevando no solamente su currículum de todo el conocimiento que han adquirido en los años de estudio, sino también llevando en su portafolio su equipo para que enseñen, para que cuando pidan ustedes trabajo, enseñen lo que ya saben hacer, y no solamente les digan lo que aprendieron y que podrían hacer, sino enseñen con ejemplos concretos que les damos en este taller para que ustedes vayan a mostrar lo que ya saben hacer y lo que han hecho. Como les comentaba, eh, en este acercamiento que siempre he tenido con la Facultad de Ciencias, sobre todo en estas épocas 2016, 2017 y 2018, que la directora era la doctora Rosalba Ruiz, muy interesada en promover la tecnología. En ese entonces hice muy buenas relaciones con el área de vinculación y me propusieron muchos eventos, en particular uno muy interesante que di en mayo de 2017. Di desde 2016 conferencias magistrales, pero en mayo de 2017 me invitaron a hacer una plática para los estudiantes, para promover, y en ese momento lo platiqué. Y lo hicimos, afortunadamente lo grabaron, está esto que muestro a continuación. Es un pequeño extracto porque la conferencia dura 40 y tantos, 50 minutos. eh, Solamente voy a mostrar un extracto en donde platico, y creo que es importante. Después de 2017, mayo, trabajé, hice varias conferencias, y ya después empezamos al siguiente a empezar a armar un diplomado para el mundo exterior con vinculación, 3 sesiones, eh, abierto al público con costos muy competitivos, y esto es lo que quiero compartirles, un pedazo solamente. Esto, y bueno, le vamos a ceder la palabra al doctor Guerrero. Adelante, doctor. Muchas gracias por su presencia, y quisiera primero estar en sintonía con todos ustedes. Son, por lo veo, que muy jóvenes y un poquito más allá de jóvenes, ¿sí? Y lo interesante de esta práctica que yo quiero transmitirles es la necesidad que se tiene hoy en México de crear una cultura de desarrollo de aplicaciones, ¿sí? Y fundamentalmente en esta facultad hay muchos jóvenes muy entusiastas, y ahorita es muy interesante ver ese cambio de paradigma en el mundo de las organizaciones, que finalmente va a revertir en todos ustedes en una mejor formación para que finalmente puedan encontrar un trabajo en las áreas que son de su gusto, de su agrado. Entonces, hoy en día, este nuevo paradigma, que es el paradigma Big Data,
nos pone muchos retos. El primer reto que tengo yo es apachurar bien el botón. Entonces, hoy en día todo el mundo estamos diciendo que hay muchas nuevas oportunidades, que las industrias sin chimenea, y hay una cosa muy importante que todo el mundo debe entender, es lo que hoy en día está manejando, que el no petróleo son los datos. No petróleo son los datos porque hay mucho, se está generando muchos negocios, trabajos, a aplicaciones, ¿no? Entonces, si hoy en día todo el mundo dice que no petróleo son los datos, entonces la primera pregunta que debemos hacernos, ¿por qué entonces regalamos el petróleo crudo, los datos crudos, y no mejor los procesamos y los vendemos procesados? ¿Qué significa? En vez de dar la base de datos, la estructura, toda la información, ¿por qué no mejor hacemos un procesando los datos y entregándolo todo, tomando decisiones, entregando servicios, entregando lo que hoy la nueva economía de la industria chilena está generando cambios en el país. Entonces, yo digo, ¿por qué no podemos, en vez de estar entregando información cruda, si ustedes jóvenes, entusiastas desarrolladores que estén trabajando en alguna empresa, que estén en la área de base de datos, se enfoquen a esta nueva estrategia que es la minería de datos, pero con técnicas muy avanzadas que implican una minería de datos. Y entonces, para eso tenemos una gran herramienta que es la ciencia de datos, la ciencia, la matemática, ¿no? Entonces, una de las cosas que aquí es muy importante empezar a entender, cómo yo, estudiante, ingeniero, trabajador de una empresa alrededor de la información, cómo yo puedo irme preparando para ser mucho más competitivo y finalmente poder ofrecer a mis clientes, a mi empresa, una información mucho más estructurada para la visualización, para la toma de decisiones. Y eso se llama precisamente cómo voy a hacer una ingeniería de datos, cómo con ciencia de datos, con técnicas avanzadas entre matemáticas y estadística y computación, machine learning, y la técnica de la presentación analítica de grandes volúmenes que hoy se llama Big Data Analytics. Entonces, Así, con esto, creo que podemos empezar este nuevo ciclo 7 años después, 7 años después, en donde en vez de hablar solamente de ciencia de datos, que es la gran, digamos, área, limitemos a la inteligencia artificial, que es lo mismo. La conferencia que di hace 7 años es igual. Lo que estoy diciendo es, en vez de entregar los datos crudos, en vez de entregar los datos, ahora no solamente gobernarlos de grandes volúmenes con las técnicas que en aquel entonces estaba promoviendo de Big Data, de Spark, Hadoop y todo lo que estaba de moda en ese momento. Ahora lo que estoy haciendo es precisamente promover lo mismo, que es ofrecer servicios estructurados, organizados, pero ahora con la siguiente capa que es la inteligencia artificial, para no solamente gobernar los datos, sino ahora ofrecer servicios basados en el conocimiento. Y eso es lo nuevo que ahora estoy promoviendo, precisamente en la capa más sencilla, que es la recepción, la gobernanza de los datos, sacar los datos de las estructuras complejas que puede ser cualquier tipo, PowerPoint, PDFs, Exceles, Office, escaneados, documentos texto, audio, transcripción de conferencias o material que está en YouTube, todo que se llaman datos no estructurados y estructurados, poder sacarle el contenido, el texto, las tablas, las imágenes, después generar los vectores de todos esos conceptos, que es un término matemático muy importante, y finalmente después guardar todo eso en estructuras complejas de bases de datos vectoriales para la última capa, después meter los modelos que hoy en día están muy de moda, como el chat GPT, como el Gemini y como todo lo que estamos viendo, pero todo eso para llegar a eso que
digamos, de manera coloquial sería como servir el platillo ya con copas de bacará y y toda la estructura de un restaurante de super alto nivel. Para poder llegar a eso, necesitamos primero ir a la producción de los ingredientes, que son los datos crudos, tal cual como están en los procesos productivos. Después, como en un gran restaurante de 5 estrellas Michelin y todo lo que quieran ustedes de la gran industria de la transformación de alimentos para servir platillos de alto nivel, pues entonces necesitamos prepararlos, acomodarlos. Eso es lo que hacemos. Y ya después que tenemos la preparación, los acomodamos, segmentamos todos los elementos del pollo, del pescado, de todo con partes que se llaman las componentes preparadas. Tenemos entonces después la última etapa, que es qué receta queremos hacer. Pues una salsa bechamel con steak au poivre. Me gusta mucho la cocina, estuve muchos años en Francia. Entonces, con eso podemos hacer los grandes platillos, pero para eso necesitamos primero los documentos, que son los ingredientes, necesitamos prepararlos, macerarlos, después tener buena receta, que son los modelos, y en ese contexto, pues podemos meter todos los modelos modernos que hay, como RAG, Retrieval Augmented Generation, como Semantic Search, búsqueda semántica, como preguntas y respuestas, como sistemas ahora que están pensando, como sistemas ahora que pueden programar. Pero esa es la última etapa. Siempre necesitamos, para llegar a esas etapas, los datos perfectamente preparados. Y esto es parte de lo que ahora quiero compartir con todos ustedes en estas pláticas. Y en este contexto he estado reflexionando desde hace mucho tiempo en qué significa la inteligencia artificial y por qué es un cambio disruptivo. He estado platicando esto, hay varias grabaciones de preparación como ahora que he estado haciendo sobre el tema de la inteligencia artificial, un cambio disruptivo. Y el enfoque que yo me interesa mucho platicar es cómo se genera valor. Y creo que eso es una de las partes esenciales de la carrera de economía, cómo generar valor, cómo administrar el valor, cómo hacer que el valor que se genere se multiplique. Pero ahora un nuevo enfoque que hay es no solamente que se multiplique, producir más con menos, que es una de las cosas que desde tiempos inmemoriales la matemática quiere optimizar recursos. Hace muchos años estuve trabajando muchísimo en métodos numéricos, la optimización matemática, que es un área muy interesante, maximizar, minimizar, etcétera. Muchas técnicas matemáticas de muy alto nivel que tienen que ver con la econometría y todo eso, pero eso es parte muy técnica. Pero ahora me interesa mucho no solamente generar más valor, pero lo primero que tenemos que pensar es de dónde se genera el valor en la época moderna. Y como lo dije en las pláticas y es parte de lo que voy a exponer ampliamente, hoy las nuevas compañías que generan más valor y las que de mayor valor existente hoy hay, que un valor es virtual, no es físico, son las compañías de transmisión y de la distribución de valor, que son las compañías tecnológicas. Esas son las que más valor comercial tienen, aunque es virtual, no es físico. Pero el nuevo concepto de valor, que es virtual, es intangible, eso es lo que se está generando, como los Bitcoin y todo eso. Entonces, todo eso es parte de las reflexiones, y dentro de ese contexto hay una familia que sigo demasiado sus trabajos, en particular, primero desde el punto de vista del derecho y la inteligencia artificial. Hace muchísimas décadas que un profesor en Oxford, Richard Susskind, empezó con su tesis de doctorado precisamente hablando del tema de la inteligencia artificial en el mundo del derecho, cuando nadie hablaba de eso, ni siquiera de inteligencia artificial de textos, pero él empezó con eso hace muchas décadas. Después ahora, como dicen, tiene de dónde salir muy sabio su hijo, Daniel Susskind, es hijo
de ese sabio que también ahora está en Oxford, trabajando, Daniel, que es economista, y precisamente como es economista me interesa mucho, hay muchos libros y he estado leyendo mucho sobre eso, y hay un grupo de personas que conozco que también tienen que ver igual muchas cosas familiares también, que la doctora Nayana Guerrero, que ha platicado bastante sobre esto, sobre este tema, que es Daniel Susskind, y otros temas desde el punto de vista filosófico también de la inteligencia artificial, sobre todo una corriente francesa, a diferencia de las corrientes americanas y anglosajonas, que es más con menos, ganar, ganar, ganar. Este nuevo enfoque es cómo generar más valor, pero cómo hacer que llegue al mayor número de personas. Son cosas muy interesantes que platicaremos en estos eventos y seguiremos haciendo y, si es posible, transmitir el conocimiento por medio de talleres, diplomados, sobre todo a lo que es el oro molido de México, la juventud. Tenemos una de las tasas de nacimiento, de natalidad muy adecuadas en el mundo entero, jóvenes, y ahí es donde creo que está nuestra gran riqueza en la mente exportación, que se llama mano de obra, ahora es mente de obra, exportar trabajadores agrícolas, no solamente, sino ahora necesita México exportar mentes preparadas en áreas de la tecnología, como es la inteligencia artificial, y más ahora que en esta es una de las áreas no solamente de gran factor económico, sino gran factor de poder y dominación. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.